Entonces comenzamos con la clase número 6. Hoy día corresponde límites infinitos, ya infinitos. ¿Ya? La idea es más o menos muy parecida a lo que ya habíamos estudiado para sucesiones. Es decir, nosotros en sucesiones siempre estudiamos límite cuando n tiende a infinito, y ese es el caso discreto, es decir, sobrenaturales. Ahora bien, lo que debemos hacer es algo análogo, pero sobre funciones, que es el caso continuo. ¿Ya? Entonces, ver qué es lo que sucede con el límite cuando el valor x ahora tiende a infinito o menos infinito. Y ese tiende a infinito se debe entender como que el número x se aproxima cada vez más a números muy grandes. ¿Ya? Entonces, obviamente el infinito aquí es una cuestión conceptual, ¿ya? Nunca va a alcanzar dicho número, pero mientras tomemos números más grandes, existen funciones que se van a aproximar a ciertos valores. ¿Ya? Entonces podemos tomar ahí el concepto de límite. Entonces, por ejemplo, voy a quedarme aquí, si consideramos la función g de x igual a x partido por x cuadrado más 1, ¿ya? Y desarrollamos una tabla de valores, empiezan a suceder cosas como esto, que en menos 10 me da 0,9, ¿ya? En menos 5 se empieza a saltarme, me da 0,9, en menos 1 me da 0,7, en 10 me da 0,99, en 200 0,9 y muchos decimales. Si me salto 1100, tengo 0,9 y bastantes decimales más. Y en 100.000 obtengo un 0,9 y bastantes 9. Entonces, podemos decir, afirmar de la siguiente tabla, que los valores se van aproximando cada vez más a x mientras x aumenta en valor positivo. ¿Ya? Y eso lo notamos. ¿Ya? Espérame, voy a meter la ventana ahora. Esto lo notamos con la notación de límite, ya que es el límite cuando x tiende a más infinito, ¿ya? Que es decir, cuando tiene a números positivos cada vez más grandes, el valor de esta función es casi 1. Esto es importante cuando estamos con la idea de límite, siempre se aproxima mucho ese valor, pero nunca es ese valor. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esta notación. Simplemente lo que estamos diciendo es que mientras valores más grandes evaluemos esta función, ese número va a ser más próximo a 1. Y tiene bastante sentido porque yo le había dicho esto desde las sucesiones. Entonces, si esto lo miráramos como una sucesión y la tratáramos como tal, entonces nosotros estudiaremos el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, que sería x dividido raíz de x cuadrado más 1. Pero cuando yo estoy estudiando límite en el infinito, si le sumo 1 o no le sumo 1, la expresión es irrelevante. Entonces ese término de ahí es irrelevante en el sentido práctico. O sea, y le estamos sumando un número a algo que es muy grande, entonces sumarle 1 no le hace casi nada. Entonces podríamos pensar que esa función en realidad es x, y nos olvidamos de ese 1 que está ahí y nos quería raíz de x cuadrado. Entonces raíz de x cuadrado lo podemos cambiar por simplemente x. Recordemos que aquí estamos trabajando con números positivos. Recuerden que estamos estudiando el límite cuando x tiende a más infinito, y eso en realidad es la función x partido por x, que es precisamente 1. Entonces, digamos, por eso esa función tiene ese comportamiento, ¿ya? Porque en el infinito con números cada vez más grandes, nosotros podemos despreciar este término de aquí, ¿sí? Entonces no podemos olvidar de ese término porque en realidad como que no aporta a la expresión, ¿sí? Pero eso es solo en el caso cuando estamos pensando en límite infinito. Entonces ese 1 se desprecia y por eso ese g de x tiene ese comportamiento. Entonces sigamos viendo esto. Entonces con eso tenemos una idea de aproximación de funciones. De igual manera, ahora supongamos una función g de x igual a x partido por x cuadrado más 1, ¿ya? Y desarrollamos con tabla de valores como el caso anterior, pero ahora con negativo, ¿ya? Entonces empezamos a reemplazar menos 1, menos 5, menos 200, menos 1100, menos 100.000, y pasa algo bastante parecido, ¿ya? Entonces menos tanto, menos tanto, menos tanto, menos tanto. Entonces ahí pasa algo bastante parecido, ¿ya? Salvo que ahora, si bien nos olvidamos de este número, si bien nos despreciamos este número, entonces despreciamos en el menos infinito, despreciamos
porque en realidad al sumar 1 en el infinito no aporta absolutamente nada. Entonces esta expresión quedaría como x dividido raíz cuadrada de x al cuadrado. Ahora, como los valores son negativos, esa propiedad ya no lo cambio por x, sino lo cambio por valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces esto me quiere x dividido valor absoluto de x. ¿Ya? Y por eso, y cuando yo reemplazo números negativos, eso siempre va a ser igual a menos 1. ¿Y por qué va a ser menos 1? Porque el de arriba, al reemplazar, es un número negativo. Y el de abajo, al ser valor absoluto, es positivo. Entonces me queda negativo dividido positivo, eso es negativo. Y se me van a cancelar la x, por eso me queda un menos 1 ahí. Entonces tiene casi el mismo comportamiento, salvo que hay que tener cuidado un poquito con esta expresión de aquí y que no podemos llegar y cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado. ¿Ya? Con el exponente 2 no los podemos cancelar. Y eso es porque la x, ya los valores que estoy reemplazando, no son negativos. ¿Ya? A diferencia del caso anterior donde da positivo y que sí los podía cancelar. ¿Ya? Aquí se nota un poquito más la sutileza de ese cambio. Entonces también podemos afirmar en este caso, ¿ya?, que el límite, cuando x tiende a menos infinito, entonces a valores cada vez más pequeños, ¿ya?, y negativos, eso es menos 1. Recuerden que aquí se da vuelta al orden y estos números son cada vez más pequeños. O sea, el menos 5 más pequeño que el menos 1, menos 10 más pequeño que menos 5, y así el menos 100.000 el más pequeño de todos estos que aparecen en esta tabla. Entonces, ahora vamos reemplazando números cada vez más pequeños por el lado negativo. Entonces, definición, me adelanté mucho aquí. La definición formal ya de límite hacia el infinito va a ser la siguiente. Entonces, sean B y C números reales, f una función de un intervalo en los números reales. Ahora ese intervalo tiene que ser lo suficientemente grande para tomar valores infinitos. Diremos que B es el límite de la función f cuando x tiende al infinito positivo, cuando el valor, cuando sea el valor del número positivo epsilon, es posible encontrar un número real k, tal que si x es mayor que k, entonces la distancia entre f de x y b es menor que epsilon. Simbólicamente esta definición dice lo siguiente. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a b si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, ya para todo número positivo, ya esto es suficientemente pequeño, hay que tener cuidado que no es cualquier epsilon, sino que algo pequeñito. Entonces, aquí para todo epsilon pequeño, aquí, pequeño, existe un k, un número real, tal que si x es más grande que ese k, entonces este f de x menos ese límite siempre va a ser menor que el epsilon. ¿Ya? Gráficamente, lo que estamos diciendo es, aquí por eso la definición de límite viene dada de esa manera. Yo tengo una función de las siguientes características. La función que va aquí, que está dibujada en verde, ¿cierto? La función que está en verde. Entonces, esa función en verde se aproxima al b, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está dibujado el b con esa línea punteada, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, la función hace eso, hace eso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que para cualquier epsilon pequeñito que yo me tome, siempre va a estar acotado el límite, ¿sí? Entonces, la distancia, esta distancia, ¿ya?, esa distancia siempre va a ser más pequeñita que la franja que describe el b con el epsilon, ese intervalo. ¿Ya? Entonces, si efectivamente el límite, esa distancia siempre va a ser más pequeñita que toda esta franja que aparece acá. Entonces tenemos una idea de cota, así como que la distancia del f de x con la distancia va a estar acotada por esta franja. ¿Ya? Que es exactamente la misma idea que teníamos sobre sucesiones. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo, pero en un caso continuo, no solamente con valores discretos. ¿Ya? Entonces sigo acá. Y bueno, se imaginarán que para el menos infinito es algo bastante parecido. Entonces es análogo. ¿Qué pasa aquí? Espera un poquito. Se pegó el... ¿Qué le pasa a esto? Ya.
Entonces, ahora continúo, el límite de menos infinito es bastante parecido, simplemente me voy a reducir, pero no sé por qué pasa esto. Disculpen, no sé si voy a proyectar de nuevo porque no sé qué está pasando. Ya, ahí estoy con el PDF, yo no sé por qué me carga una página. Ya, entonces, la misma definición para menos infinito, entonces el límite cuando f de x tiende a menos infinito, y ahora para valores más pequeños por la izquierda, es igual a c, si, solo si, para todo epsilon existe un k en los números reales, tal que para x menores que k, la distancia del f de x al c es menor que epsilon. ¿Y qué pasa? Exactamente eso, a partir de un cierto k, ¿ya? A partir de este k, a partir de este k, los valores de esta función hacia el valor c, o sea, esa distancia siempre es menor que esta distancia de acá. ¿Sí? Que esa sería la distancia epsilon. Entonces, esa distancia es epsilon y esa es la distancia de la función al límite. Y siempre tiene que ser menor para que esté acotado. Entonces, la función siempre, siempre tiene que estar dentro de esta franja. ¿Sí? Y tomando cada vez valores más pequeños hacia el c. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, con eso tenemos una idea intuitiva y una idea formal de lo que es la definición de límite hacia el infinito de funciones. Y siempre lo que nos va a interesar en este caso es estudiar el valor de ciertos límites. Entonces, en este caso aquí tenemos varias propiedades y la idea siempre va a ser la misma que estábamos utilizando en su sesión. Es decir, aplicar esta tabla y, digamos, utilizar álgebra de límites para tratar de determinar la mayor cantidad de límites posible. Aquí hay un error, es importante destacar esto, que no tiene ningún sentido lo que aparece en esta tabla, vamos por orden. Entonces, déjenme. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito de 1 partido por x a la p con p mayor que 0, siempre es 0. ¿Ya? Siempre es 0. Entonces podemos ocupar eso, digamos, como propiedad. El límite, cuando x tiende a menos infinito de x a la p con p mayor que 0 también es 0. ¿Ya? Entonces siempre que veamos algo de ese estilo lo podemos ocupar. El límite, cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 partido por x y todo eso elevado a x, es el número e. ¿Ya? Y en general lo podemos escribir de esta manera. Entonces, podemos agregar dos términos. Ahí aparece un a y un b. ¿Ya? Si se dan cuenta, en el caso anterior, el a vale 1, el b vale 1. ¿Ya? En el caso general, cuando aparece un a y un b, es e elevado a b. Entonces tenemos un caso un poquito más general. Este de aquí está incorrecto, así que lo vamos a tachar. Este de aquí incorrecto. No sé por qué me lo marca así. No. Entonces, incorrecto. Porque esto de aquí no converge. X elevado a x no converge. No converge, o sea, no existe. Porque cuando yo reemplazo números muy grandes en x elevado a x, eso cada vez es un número más grande. Entonces podemos decir que eso se va más infinito. Entonces hay que tener cuidado. Esto de aquí es incorrecto. Para que lo tachen en su apunte. Después el límite de p de x partido por q de x, donde p de x es un polinomio y q de x es un polinomio, es igual a b. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? Es a a b, donde el a n y el bn son los coeficientes principales, pero aquí tienen que tener el mismo grado. O sea, el grado, este es el caso, donde el grado de p de x es igual al grado de q de x. ¿Ya? Y el p de x, si lo vemos, es igual a la n, x a la n, más y una serie de términos. El q de x es un b a la n
x a la n y una serie de términos. Entonces son polinomios donde el coeficiente principal es a, el coeficiente principal es b, y si tienen el mismo grado, en este caso grado n, el límite siempre va a ser a n partido por bn. Eso lo podemos destacar. Ahora, esta propiedad no es tan relevante porque se puede, digamos, deducir a partir de la número 1 y la número 2. Entonces, mejor hacer un trabajo algebraico, digamos que aprender cierta propiedad, pero no está por demás, digamos, escribirla. Ahora, si el grado del q de x del denominador es más grande que el p de x, el límite es 0. ¿Ya? El límite es 0. Y si el grado del q de x es más pequeño que el de p de x, el límite es infinito. ¿Ya? Entonces tenemos los tres casos cuando tenemos un polinomio dividido en otro. ¿Ya? El límite existe, el límite es 0 o el límite es infinito. Y ahí depende única y exclusivamente del grado de los polinomios. ¿Ya? Si tienen grado igual, va a ser la división de los coeficientes principales. Si tienen el de abajo tiene grado más grande, el límite es 0, y si el de abajo tiene grado más pequeño, el límite es infinito. ¿Ya? Digamos, está resumida toda la información y todas las propiedades que deben conocer para calcular algunos límites hacia el infinito. Nótese que aquí son algunos y no todos, así que hay que tener un poquito de cuidado. Seguimos avanzando. Dice, los teoremas anteriores son válidos si que tiende a infinito o menos infinito. ¿Ya? Entonces aplica hacia los dos lados. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios resueltos. ¿Ya? El límite cuando x tiende a infinito de x partido por 1 partido por más x cuadrado, lo pueden revisar. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, esto podrían decirlo inmediatamente desde la propiedad, la última propiedad que acabamos de ver. Este polinomio tiene grado 1. Grado 1. Este polinomio tiene grado 2. Grado 2. Como el 2 es más grande que el 1, el límite es 0. ¿Sí? Y es aplicando directamente la propiedad número, ¿cuál es? La propiedad número 4. Que aquí me dice, si tienen igual grado, es an dividido por bn. Perdón, si el de abajo tiene grado más grande. Si el de abajo tiene grado más grande, el límite es 0. Esa es la propiedad que estoy ocupando en la observación. Como el de abajo tiene grado 2, el de arriba tiene grado 1, el límite va a ser 0. Aquí pasa algo más o menos parecido. También es de la propiedad, lo pueden calcular directamente. Este polinomio tiene grado 4. Grado 4. Este polinomio tiene grado 4. Por lo tanto, como tienen igual grado, el límite va a ser la división de sus coeficientes principales, es decir, 5, que será el coeficiente principal del polinomio de arriba, dividido en 3. Entonces, el límite es 5 tercios. El 4, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Notemos que el de arriba es un polinomio, ¿ya? Que no es necesario, digamos, calcular por completo, porque aquí tengo un x al cuadrado, tengo la multiplicación de dos binomios, eso me da un polinomio. ¿Ya? Este binomio tiene grado 2, este binomio tiene grado 2, por lo tanto la multiplicación va a tener grado 4. Grado 4. Este de aquí está expandido y tiene grado 4. Por lo tanto, el límite va a ser la división de sus coeficientes principales. ¿Ya? En este caso, y le calculamos a ese número la raíz cuarta. Sería la raíz cuarta de, aquí me quedaría 4x al cuadrado, sería el coeficiente, no, sería 2x al cuadrado, entonces el coeficiente principal sería 2. Y aquí el coeficiente principal es 32. ¿Ya? Si simplifican eso, me da 16 y sería la raíz cuarta de 16. ¿Sí? Me lo pueden calcular, raíz cuarta de 16. Y digamos, lo último que nos queda, el límite de seno de x partido por x, y eso lo vamos a estudiar en un caso un poquito más, digamos, en detalle, ¿ya? Porque no es
no es 1, como lo habíamos visto. La sesión anterior habíamos estudiado que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x, habíamos dicho que eso es igual a 1. Pero aquí es cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso es totalmente distinto. Es distinto porque aquí el x tiende a menos infinito, ¿ya? Aunque la función es la misma. Eso, digamos, no lo podemos discutir. La función es la misma, pero los valores que estamos estudiando son distintos. Por lo tanto, no sabemos qué cosa nos va a dar acá. Entonces, digamos, no podemos decir de una manera tan sencilla. Entonces veamos cómo lo resuelvo ahora que lo hice rápido, veamos de manera rápida. El primero dice para el cálculo hay que usar algunos límites relevantes, aquí lo hace como lo hacíamos antes, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer caso, esto lo pueden revisar, que es dividir por la mayor potencia. Entonces dividen por la mayor potencia, que sería x cuadrado, arriba les queda 1 partido por x, 1 partido por x cuadrado más 1, y ocupan los límites relevantes. ¿Sí? Y con eso obtienen que el límite es 0, sin aplicar la propiedad 5. ¿Sí? Esto lo paso rápido porque, digamos, en sucesiones hicimos varias técnicas así, no están apareciendo técnicas nuevas. ¿No? Entonces aquí lo único que tienen que hacer es dividir por la potencia del polinomio más grande, que ya lo habíamos hecho para sucesiones. Para el caso anterior, exactamente igual, dividen por la mayor potencia y calculan que el límite es 5 tercios. ¿Ya? En el caso 3 pueden hacer algo parecido, ¿sí? Entonces dividen por la mayor potencia, ¿ya? Y con eso van a llegar a, bueno, ya hacer un cambio variable, algunas cosas, pero raíz cuarta de 16. Entonces, que es lo que habíamos dicho. Digamos, este límite me interesa, que es el límite de seno de x multiplicado por 1 partido por x. Y lo que vamos a ocupar aquí es el teorema del cero aniquila. Se llama así el teorema. Teorema o propiedad, no sé cómo lo habíamos visto, creo que era teorema, es 0, 0 aniquila. Aniquila. Entonces le escribo la propiedad de manera bastante rápida. Y es que si yo tengo dos funciones, si límite, cuando x, vamos a poner que aquí tiene infinito, ya más o menos da lo mismo, de f de x es igual a 0 y el g de x está acotado entre m y n, entre m y n es acotado, entonces el límite cuando x tiende a infinito de el f de x por g de x es igual a 0. ¿Ya? Ese es el teorema que quiero ocupar. ¿No? Se llama cero aniquila y exige que que el límite de una función sea 0 y que la otra está acotada. Y es precisamente el caso en que nosotros nos encontramos. Entonces voy a bajar aquí. Ahí me dice el teorema 3 de la clase 5. De ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces, y ahí se lo acabo de escribir yo por el teorema, que el cero aniquila lo escribí de una manera bastante más, digamos, resumida. Ahí ustedes lo pueden revisar, pero eso es lo que dice a grandes rasgos el teorema. ¿Ya? Entonces, el seno, ¿ya? El seno de... no, aquí está ocupando otro, está ocupando el teorema del sándwich, discúlpenme. El teorema que está ocupando en esta solución es el teorema del sándwich. Entonces, o teorema del acotamiento. ¿Ya? Está ocupando el teorema del sándwich o del acotamiento. Yo estoy ocupando otro teorema. ¿Ya? Pero, digamos, ambos concluyen que el límite es 0. Entonces, lo que hace aquí, se sabe que ¿cómo que se llama? El seno de x está acotado entre un menos 1 y 1. ¿Sí? Eso, digamos, siempre el seno de x toma valor entre esos dos parámetros. ¿Ya? Y depende de cómo hayan definido la función seno,
pero digamos, es el argumento que se puede otorgar para eso. ¿Ya? Pero digamos, pongámoslo como una afirmación. Entonces, seno de x es igual a, está entre menos 1 y 1, y aquí lo que hace es multiplicar por 1 partido por x. ¿No? Por 1 partido por x. Entonces, la desigualdad queda como que menos 1 partido por x, menos que seno de x partido por x, pero mayor, y mayor que 1 partido por x. Aquí porque ocupa una inversa. Reordenando, esto me queda que 1 partido por x es menor que seno de x partido por x, es menor que menos 1 partido por x. Ahora el límite, cuando x tiende a menos infinito de 1 partido por x, es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1 partido por 0, y eso es igual a 0. Entonces, como esto tiene límite 0, digamos, como el límite de esto es 0, como el límite de esto es 0, a este de acá no le queda otra opción que es tener límite 0. Por lo tanto, y digamos, y este lo agregamos a nuestra tabla, ¿ya? El límite, cuando x tiende a menos infinito de seno de x partido por x es igual a 0. Y lo mismo ocurre para más infinito, ¿ya? También es válido para más infinito. ¿Sí? También tenemos que el límite, cuando x tiende a más infinito de seno de x dividido por x, también es 0. ¿Ya? Y la prueba de esto es análoga a esta de acá, ¿ya? Salvo que ahora en vez de tomar en este paso, digamos que voy a marcar en azul, en vez de tomar el límite hacia el menos infinito, tomo el paso hacia el más infinito. ¿Ya? Entonces, digamos, esto de aquí lo cambio por más infinito, esto de aquí lo cambio por más infinito, y el argumento es exactamente el mismo. ¿Ya? Esto aplicando directamente el teorema del sándwich. ¿Ya? Por teorema del cero aniquila es casi lo mismo, ¿ya? Porque en este caso el seno de x está entre menos 1 y 1, y el límite de 1 partido por x es igual a 0. Entonces, si yo multiplico esos dos, voy a tener límite 0. ¿Ya? Entonces, digamos, ahí tienen dos argumentos para probar que ese límite efectivamente es 0. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos varias propiedades de límite hacia el infinito, y la idea es ahora ocupar todas esas propiedades. Aquí me da límites infinitos. Ahora, cuando el límite es muy grande, es decir, que ya esa distancia no se acota. Entonces, diremos que el límite, cuando x tiende a de f de x es igual a más infinito, es decir, un número cada vez más grande, si para todo m mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que x menos a es menor que delta, implica que f de x siempre es más grande que cm. Y el límite cuando x tiende a de f de x es menos infinito, si solo si para todo m mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia del x al a más pequeña que delta, y eso implica que el f de x es menor que menos m siempre. ¿Ya? Entonces lo que me está diciendo es que estas son funciones cuando el x tiende a, por ejemplo, lo voy a escribir aquí como un dibujo. Por ejemplo, aquí tengo el a. Son funciones, digamos, que en ese punto de ahí, el límite, la función hace esto. Entonces, cada vez toma valores más grandes. ¿Sí? Cada vez toma valores más grandes. Lo mismo podría hacer por la derecha. Entonces, si tomo esta distancia, entonces a partir de esta distancia sería la distancia delta. Entonces va a existir un m, tal que a partir de ese delta, el valor de f de x siempre es más grande que m. Eso es lo que me está diciendo la definición. A partir de ese delta, el f de x siempre va a ser más grande que m. Entonces, digamos, es el f de x y siempre va a ir creciendo. ¿Ya? Nunca voy a poder agotarlo. Y si achico el delta, si voy achicando el delta cada vez más, ese valor m va a ir subiendo. Entonces eso es lo que sucede con límites infinitos, que me da un número infinito. Y análogo para el caso menos infinito. Entonces,
Propiedades, vamos a ver algunas propiedades de límite infinito. ¿Ya? Nótese que aquí hay que tener cuidado que estamos en dos casos. ¿Ya? El límite infinito y límite infinitos. Ahí se está haciendo la diferencia. Entonces voy a hacer la comparación aquí. Entonces es un poco como un juego de palabras, ¿ya? Pero digamos es bueno tener. Entonces tenemos límite infinito y límites infinitos. Finitos. Estos son límites cuando el límite, cuando x tiende a infinito o límite cuando x tiende a menos infinito. Son de esa forma. Y límites infinitos son límites cuando x tiende a algo, ya digamos, puede ser un valor, incluso el mismo infinito, y eso me da como resultado, digamos, más o menos infinito. ¿Ya? Digamos, ese es el término del lenguaje. Entonces, si bien en ambos está dando vuelta al infinito, ¿ya? La diferencia es que en el primero el x tiende a infinito, en el segundo el x puede tender a cualquier cosa y el resultado es más o menos infinito. Esa es la diferencia. Okay. Propiedades del límite de lo infinito, ya que vamos a tener una serie de propiedades, y es que se comporta bien con las operaciones. ¿Ya? Entonces, si límite cuando x tiende a de f de x igual a L, límite límite de g de x cuando x tiende a igual a más infinito. Entonces tenemos esta serie de propiedades. Entonces saca la escalar, ya la puedo resumir de esta manera. En la primera, entonces en la primera saca la escalar, la segunda separa la suma y la resta, de estas son propiedades que ya hemos ido viendo, separa el producto, separa el cociente siempre y cuando el de abajo sea distinto de cero, y tiene una especie de propiedad de exponenciación. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x, el límite de cuando x tiende a de f de x elevado a g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a de f de x elevado al límite cuando x tiende a de g de x. ¿Ya? Entonces, digamos, lo podemos cambiar de esa manera. Siempre y cuando todos los límites existen. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que conocemos como álgebra de límites, que es bastante análogo a todo lo que hemos ido mirando en los otros casos. Entonces, el 1 dice infinito, no sé qué. Ah, creo que aquí me dice que el g de x es más infinito. ¿Sí? Entonces, en ese caso me está diciendo que el k por f de x es infinito. Eso es k por l. No, digamos, no hagan caso a eso. Esto de aquí, si lo vamos cambiando, veamos si coincide o no coincide. Esto es k por L, que lo cambiamos por L. Entonces, ese límite me va a dar K por L. ¿Ya? Ese es el caso 1. El caso 2 es L más menos infinito, y eso me haría más menos infinito. Más menos infinito. Aquí me daría L multiplicado por más infinito, o menos más infinito, eso sería más infinito. Aquí es L dividido por infinito, eso es 0. ¿Ya? Y aquí es L elevado a infinito y es indeterminado. Estas son algunas propiedades. Entonces, en el caso, revisemos ahora la tabla. Okay. Si vienen los primeros dos también, el primero es infinito, en realidad es k por l, el segundo es infinito, el tercero es infinito, eso está bien. Es 0, dice para el límite cuando x tendrá, no estoy entendiendo, es 0. No, no tomen en cuenta esta tabla, es demasiado error. Es 0 si
Es claro, y el L partido, claro, esta nosotros lo habíamos hecho. Ah, ¿me está escribiendo, no? ¿Qué pasa esto? Esperemos un poquitito. Ahí. Este de aquí es L partido por infinito. Y eso es 0, así que eso estaría bien. Este de aquí es infinito partido por L. Así que eso de ahí sí sería infinito. Infinito partido por un número es infinito. Si L es distinto de 0 y límite de g de x es igual a 0, el límite es infinito. Y eso también, pues, y aquí me quedaría L, un número, dividido por algo que se va aproxima a 0, y eso sería infinito. El problema es que resume demasiados casos. Es 0 si L está entre 0 y 5. ¿Cuál es esta? Claro que sería L elevado a infinito. ¿Sí? Si este L está entre 0 y 1, está entre 0 y 1, me quedaría L elevado a un número muy grande y eso se aproxima cada vez más. ¿Ya? Aquí, digamos, están dando varias propiedades en una. La que hay que revisar un poco, si no es álgebra de límites, la que hay que tener un poco cuidado esta de acá porque, digamos, no es correcto. El límite de kf de x, este de acá, es k por L, no k por infinito. ¿Sí? Digamos, es el único que está incorrecto. Aquí es, aquí no, sino que es k por L. Digamos, la única corrección que deben hacer en esa punta. Por lo menos en esta tabla. Es k por L. Entonces empecemos a estudiar. Entonces, de lo contrario, dice, no se utilizan las propiedades anteriores en los siguientes casos. Si en la propiedad, ¿ya? La diferencia se tiene que el límite de f de x igual a g de x, en ambos son más infinitos. Entonces, esto me dan todos los casos indeterminados. ¿Ya? En el producto se tiene que el límite de 0 por f de x, ¿ya? Esto lo podemos reducir como los casos indeterminados. Entonces, el 2, 3, 4, 5 son todos los casos indeterminados, es decir, vamos a resumir, que no podemos aplicar la álgebra de límites para calcular el límite en los casos indeterminados. Casos indeterminados. Entonces, en este caso el primero sería infinito más o menos infinito, eso está indeterminado. 0 partido por infinito, ¿ya? Infinito partido por 0, que sería el caso 3. Entonces, este es el caso 2, este es el caso 3, ¿ya? Caso 4, perdón, este es el caso 2 del producto. Aquí es, me adelanté. Sin borrar aquí. Caso 3 es el producto, entonces 0 por infinito, 0 por menos infinito. Si en esos casos no podríamos hacer el caso 4, serían los cocientes, que no podríamos determinar el límite de esa manera, que es infinito partido por 0, 0 partido por infinito. Y el caso 5, el exponente que sea 1 elevado a infinito, ¿sí? 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. En esos casos, el álgebra del límite no me va a servir para calcular el límite. Y esos son todos los casos indeterminados. ¿Ves? Infinito más menos infinito, 0 por infinito, 0 por menos infinito, infinito partido por 0, 0 partido por infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, 0 elevado a infinito. ¿Ya? Entonces, en estos casos no podría determinar el límite y las propiedades, digamos, no me servirían para hacer esos cálculos, sino que tendría que ocupar álgebra de límite y, digamos, algunos otros casos para poder llevarlo a casos conocidos. ¿Ya? Si al evaluar me aparecen cosas de este estilo, no podría determinarlo. ¿Ya? A diferencia de los casos anteriores donde me aparecían límites que sí se definían.
Entonces, como ejemplo, podemos mirar la función f de x 1 partido por x menos 1, ¿ya? Que gráficamente tiene esa, o sea, se puede ver de esa manera, ¿ya? Esta es la gráfica de la función. Entonces se pueden dar cuenta que el límite cuando x tiende a infinito positivo es igual a 0. Esto, a medida que tomamos valores más grandes, esto se va aproximando más a 0. Cuando me voy a menos infinito, eso se aproxima cada vez más a 0. Entonces, para el positivo y el negativo, ambos me dan 0. ¿Ya? Cuando me acerco al 1 por la derecha, es más infinito. Cuando me acerco al 1 por la izquierda, es menos infinito. Entonces ahí tiene, digamos, para ejemplificar, digamos, todos los casos. ¿No? Para ejemplificar todos los casos. Entonces vemos algunos ejercicios. Calcular esto lo podrían hacer mediante el uso de tabla o bien utilizando alguna propiedad, ¿ya? Alguna propiedad. Entonces hay algunos que son bastante rápidos, otros no tanto, ¿ya? Pero siempre el método va a ser más o menos el mismo, que es ir analizando la expresión algebraica y utilizando las ciertas propiedades, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, en estos límites siempre aparecen números. X tiende a 2, X tiende a 3, X tiende a pi medio, digamos. Entonces, se espera que en estos los límites infinitos tengan que estar apareciendo, ¿ya? Tenga que aparecer el infinito. Entonces, veamos el número 1, que es 2 partido por X menos 2 en valor absoluto. Entonces, voy a borrar aquí. Límites cuando X tiende a 2 de 2 partido por valor absoluto de X menos 2, creo que era eso. ¿Sí? Voy a revisar si era eso. 2x menos 2, ¿sí? Entonces, digamos, si yo evalúo esto, evaluando, entonces esto me queda 2 dividido por valor absoluto de 2 menos 2. Eso es 2 dividido por 0 y eso es indefinido. Indefinido. Por lo tanto, tengo que buscar alguna manera de calcular este límite, ¿ya? Tengo que buscar la calcular el límite. Ahora, el valor absoluto de x menos 2 tiene dos comportamientos por ser una función definida a tramos. Entonces, x menos 2 es una función definida a tramos, que es x menos 2 si x es mayor que 2 y menos x menos 2 si x es menor que 2. Y aquí te podemos tomar el igual acá, ¿ya? Entonces tenemos que estudiar límites laterales. Entonces aquí lo que hacemos es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, de 2 dividido por la función que está por la derecha, que sería x menos 2. Si evalúo, pasa lo mismo que acá han determinado, entonces tengo que de alguna manera redefinir esta función, ¿ya? Redefinir esa función. Y lo mismo con el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, me queda 2 dividido x menos. Esperen un poquito, muchachos, un momento. Disculpen que sentía mucho ruido ambiente, tuve que cerrar la puerta. Ya. Entonces tenemos que estudiar estos dos límites, ¿ya? Y en ambos casos no dan determinado, pero es cuando x tiende a 2. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Revisemos el apunte. Entonces, ahí se dan cuenta, cuando x tiende a 2 me quedaría 2 partido por 0, y eso lo cambio inmediatamente como infinito. Aquí me queda 2 partido por 0 y también me queda como más infinito, ¿no? Entonces, un número partido por un número dividido por 0, eso se aproxima cada vez a infinito, ¿ya? Y es una idea bastante intuitiva,
¿ya? Porque acá, esto me quedaría, es de la forma 2 partido por 0. No es que sea indefinido, sino que este 0 no es un 0 propiamente tal. ¿Sí? No es un 0 como tal. ¿Ya? Esto es importante. No es que estemos dividiendo por 0, sino que es un número cada vez más pequeño. Cada vez más pequeño. Entonces, si el 2, lo voy a borrar aquí. Si el 2 lo divido cada vez por un número más pequeño, 0,01 y cosas de ese estilo, este 2 se hace grande. Entonces, por eso aquí colocamos más infinito. ¿Ya? Y números cada vez más pequeños a la derecha del 2. ¿Ya? A la derecha del 2. Y aquí pasa exactamente algo parecido. ¿Ya? Si reemplazamos números cada vez más pequeños al lado del 2 por la izquierda, sería 1,9, 1,999, el resultado de esto nos va a quedar un número muy pequeño cercano a 0. Y 2 dividido un número muy pequeño nos daría más infinito. Este es un poquito más de análisis este tipo de ejercicio. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de 2 dividido valor absoluto de x menos 2 es igual a más infinito. ¿Ya? Entonces nosotros no sabemos cómo es la gráfica de esta función, lo que sabemos es que si intentáramos dibujar en el 2, esto de aquí sería hacia infinito y hacia infinito, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? Algo de ese estilo. Revisemos acá. Ya. Aquí dice los límites laterales son iguales, ver gráfico. Entonces ahí está mal anotado, sino que ese lo cambiaron, es un 2. Y ahí pueden ver la gráfica. ¿Sí? Del 2 dividido por valor absoluto de x menos 2. Y algo de ese estilo. 5 dividido x3 menos x cuadrado pasa algo bastante parecido. Ya también me queda un número dividido por algo muy pequeñito pero positivo. ¿Ya? Entonces por eso yo puedo decir que eso es positivo. Entonces evaluando esto, me queda que es un número 5, ¿ya? Un número positivo dividido por 0. Pero no es un 0 propiamente tal, sino que es como un número que se va aproximando a 0. Esto se aproxima a 0, pero no es 0. Se aproxima a 0. Entonces, 5 dividido por un número cada vez más pequeño es un número muy grande. Y ese número muy grande lo notamos como más infinito. ¿Ya? Entonces, de la misma naturaleza del caso anterior. Entonces, claro, es 5 dividido por 3 menos x cuadrado es igual a más infinito. ¿Ya? Aquí pasa más o menos algo igual. ¿Sí? Aquí lo que sí va a utilizar es algunas propiedades de computación de cuadrado para poder hacer algunas factorizaciones. ¿Ya? Entonces, digamos, la expresión algebraica de este 7x cuadrado menos 42x más 68 dividido por x cuadrado menos 6 más 9, digamos, lo transforma y lo ve de esta manera. ¿Sí? Lo transforma así y lo separa en dos. Entonces, el primero es 7, el segundo el que ya habíamos calculado, por lo tanto aquí me queda 7 más un infinito. ¿Sí? Me quedaría 7 más infinito, y eso es infinito porque es un número más infinito. ¿Sí? Así que este límite es infinito. El número 4 va a pasar algo más o menos parecido. ¿Ya?
el límite de x de 8x más 30, lo de arriba, es un número positivo, que es un número real, perdón, que es menos 10. El límite de abajo es 0 y un número dividido por 0 es infinito, ¿no? Un número dividido por 0 es infinito. Lo pueden ver, está en el resumen de esta tabla. Y aquí está. Un número dividido por infinito es 0. Que este es el caso. Si el f de x es un número, el g de x es igual a 0, entonces el resultado es infinito. Es por la tablita esta que habíamos visto, ¿ya? Si el límite es un número y el de abajo es 0, el límite es infinito. Ya. El número 5, veamos qué es lo que dice. Se hacen los reemplazos, ¿ya? Eso les va a dar 0. ¿Ya? Ya que el coseno si reemplazan aquí se da cuenta, lo único que hace es modificar esta expresión, nada más. Ocupa algunas propiedades ya de trigonometría, en particular la del ángulo doble, seno de 2 alfa, aquí se los voy a anotar, que seno de 2 alfa es igual a 2 coseno de alfa, perdón, 2 seno de alfa coseno de alfa. Está ocupando esa identidad. Digamos, de aquí a acá es aplicación directa de la propiedad, ¿ya? Ahí simplifica S con S y con eso se queda con coseno de esto elevado a tangente, ¿ya? Eso es lo que hace en ese ejercicio. Y al evaluar, esto me queda coseno de 0, coseno de 0, que es 1, multiplicado me queda por 2, 2 elevado a tangente de 0. ¿Sí? Y eso es igual a 0 porque tangente de x siempre es menos que 0. Y que digamos, podemos determinarlo. Y el último, ya para ir terminando, ay, la puerta. Ya, entonces el último, ya que aquí lo que va a utilizar es un cambio de variable, entonces dice que b, la nueva variable, va a ser a 1 partido por x. Entonces cuando x se va a 0, el b se va a infinito, y reemplazar aquí nomás, ¿cierto? Entonces, si el x es un número cada vez más pequeño, 1 partido por un número cada vez pequeño es un número cada vez más grande, entonces por eso el b me queda más infinito. Entonces el límite cambia de cuando x tiende a 0, de 1 más x dividido elevado a 2 partido por x, me queda el límite cuando b tiende a infinito, de aquí ya lo cambia completamente, es 1 más 1 partido por b, todo eso elevado a 2b, ¿no? Y eso por Euler, ¿no?, es e al cuadrado. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x elevado a 2 partido por x es igual a e al cuadrado. Digamos, voy a hacer el cálculo bastante explícito, es solo un cambio de variable. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estos límites en el infinito, digamos, porque aparecen varias combinaciones y hay que tener cuidado con las combinaciones que están definidas y las que no están definidas. En el caso de las que están definidas, están todas en esta tabla, ¿ya?, con la excepción de que el primero está incorrecto. ¿Dónde la tabla? Un poco dejando encontrar la tabla. No me pasé. No encuentro la tabla. Esta. La tabla que aparece en la página de la clase es la página número 8, ¿ya?, que ven todas las combinaciones.
¿ya? Entonces están todas las combinaciones de multiplicación, suma, resta, división y con exponente de las que están definidas. Solo deben tener cuidado con el primero, que es no es ese infinito que aparece ahí. ¿Ya? No es ese infinito que aparece ahí. Entonces tenemos que infinito es infinito. ¿Ya? En el caso 4 tenemos tres casos, que es 0, que es infinito, y en el caso 5 tenemos solo un caso que siempre va a ser 0. Entonces analizar bien esos casos y siempre estar atento a eso. Si no me da alguno de esos casos, son de los límites indeterminados y hay que buscar otra manera para calcularlo. Ya que esos van a ser, digamos, los que van a tener más dificultad, los que no se han determinado inmediatamente. Y aquí, bueno, termina la clase con una serie de ejercicios propuestos, tanto con respuestas, y la idea es que vayan trabajando estos ejercicios en las clases de taller. O sea, ideal, si tienen alguna duda, en alguno particular, lo podemos revisar en clase. En ese sentido no hay ningún problema. Pero es importante que ya comiencen a revisar todos estos ejercicios e ir desarrollando algunos. Aquí, digamos, tienen algunas dificultades algunos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Voy a terminar de grabar. No, profe.